y ahora podemos decir que estamos unidos al Espíritu de Cristo. Gracias a ti y a todo lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Creemos que tenemos la mente de Cristo, como dice tu palabra en 1 Corintios 2:16, que pensamos, hablamos y actuamos como Cristo porque somos tu cuerpo, somos tu iglesia aquí en la tierra, Señor. Gracias por hacernos ese cuerpo glorioso. Creemos por iluminación del entendimiento, según Efesios 1:17 y 18. Espíritu, sabiduría y revelación, que se alumbren los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos y cuáles son las riquezas de tu gracia y de tu gloria maravillosa, Señor. Gracias por este maravilloso pacto eterno que se manifestó en Cristo Jesús. Gracias por la mente de Cristo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú que habitas en nosotros nos muestras todo aquello que está oculto, Señor. Quitas toda venda, Señor, que ha estado impidiendo que podamos ver a Cristo, el Cristo eterno en nosotros. Gracias, Señor, por tu fidelidad y por tu amor. Todo pensamiento natural de la mente natural lo llevamos cautivo a la obediencia tuya y de tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Y podemos ahora entender aquello que había estado oculto, Señor, en oscuridad, en el entendimiento, ahora es iluminado en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, precioso Rey, por todo lo que tú harás, y cuando enseñamos tu palabra, tu mano poderosa está haciendo milagros, señales y maravillas, Señor, también, porque tu palabra es vida y medicina. Espíritu Santo, gracias por glorificar a Cristo, por mostrarnos a Cristo, y Cristo maravilloso, gracias por habernos mostrado al Padre eterno, maravilloso, bondadoso y amoroso. Te honramos y te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues ya estamos transmitiendo. Bienvenidos nuevamente a los que estamos acá reunidos. Y vamos a continuar con la serie que se llama, ese es el número 19, Michelle. La serie se llama Promesa de Abraham o Pacto Eterno. ¿De dónde venimos? ¿Cuál fue la idea esencial de Dios? Primeramente vamos a la 1 de Pedro capítulo 1 versículo. 1 de Pedro como un texto base que lo estamos viendo, por favor. Y también damos la más cordial bienvenida a todos los que están acá por internet, que nos van a estar viendo. A cada persona que nos ve de los distintos países, ciudades o poblaciones de Sudamérica, Centroamérica y de los Estados Unidos, Norteamérica, cada persona que nos ve de cualquier otra población, ciudad o estado de la República Mexicana, pues son todos bienvenidos. 1 de Pedro 1:18, por favor, vamos a leer hasta el versículo 20. Dice así la palabra, y ya aparece ahí en pantalla para que todos lo podamos ver y a usted le conoce lo que vamos a hablar, ¿ok? Dice, sabiendo que fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibieron de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, ¿por amor a quién? A vosotros, dice el apóstol Pedro. Ok, pues esta serie se trata esencialmente de entender cuál es el plan eterno, cuál es el propósito eterno, y si realmente venimos de un pacto o venimos de una promesa a Abraham. ¿Por qué estamos analizando esta serie? Bueno, esencialmente porque mandamos un saludo al pastor Edgar, que nos está viendo acá desde Culiacán, Sinaloa. Pastor Edgar, un abrazote por allá a los hermanos de Culiacán, a su congregación, a su esposa, a la pastora y a sus hijos también. Damos un saludo a Sandra también, que nos está viendo por acá el 13. A John Kings, que nos está viendo desde Lerdo, Durango, también le enviamos un abrazote por ahí, John. Y todos los que se van a ir conectando, pues bienvenidos, un abrazo para cada uno de ustedes. Ok, promesa de Abraham o pacto eterno. ¿De dónde proviene usted? ¿Cuál fue el plan, el propósito, el proyecto de Dios? Vamos a Hebreos capítulo 13, versículo 20, importante entenderlo. Hebreos 13:20. Hebreos 13:20, por favor. Dice, y el Dios de paz, bueno, el autor de los Hebreos obviamente no es Pablo, a lo que hemos venido analizando. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas,
Y luego dice, por la sangre del pacto eterno. Es muy importante entender. Dios le hizo una promesa a Abraham aproximadamente 430 años, digo aproximadamente 400 y cacho por ahí, antes de la ley de Moisés. Dios hizo una promesa a Abraham. Y esa promesa dice, en tu descendencia, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso viene en Génesis capítulo 12, versículo 3, por favor, vamos para allá. Es importante entender este tema porque cuando no lo entendemos, podemos caer, pues primero en la idea de que venimos solamente de un pacto, de una promesa a Abraham, y no venimos de un pacto eterno. ¿Cuál es la diferencia entre una u otra? Bueno, un pacto, una promesa a Abraham, solamente es una promesa que Dios le dio a un hombre, a un hombre. Génesis capítulo 12, versículo 3, y lo podemos ver ahí en pantalla. Pues bienvenidos todos los que se van conectando, creo que este tema es muy trascendental. Pues la idea de enseñar este tema, principalmente es por aclarar esta situación. Yo entiendo que algunas personas, unos hermanos en Cristo, bueno, creen ellos que vienen de una promesa. Respetamos el punto de vista de cada persona, siempre lo hemos respetado. Y en ese mismo sentir vamos a enseñar acerca de este glorioso tema. Ok, entonces, Génesis 12, versículo 3. Dice Dios a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Muy bien, regularmente cuando se analiza la Biblia, se analiza bajo la perspectiva de una narrativa, un estilo género literario, vaya. Es básicamente basarnos en lo que viene narrando el autor. Eso es algo muy importante para poder entender una revelación de la palabra. Dos, obviamente la guianza del Espíritu Santo es tan trascendental, es lo más esencial, ¿no? La mente de Cristo, tratar de tener operativa la mente de Cristo. Y por último, entender a quién va dirigido el mensaje. Cuando leemos en la Biblia, muchas cosas le hemos leído, sabe que muchas cosas ha habido muchos errores, pues, en el sentido de malas interpretaciones, ha habido doctrinas, pues desde el hecho que haya una doctrina donde diga Dios es soberano y es el autor de todo lo malo que sucede en la tierra. Le echan la culpa a Dios de los terremotos, de las catástrofes, de que si alguien se murió, pues fue Dios, de que si sucedió algo malo en una familia, una separación, pues fue Dios, que si está alguien enfermo, bueno, es porque con un propósito Dios lo tiene enfermo, o es Dios permitiendo la enfermedad para pasar a las personas por un desierto. Bueno, todo es una mentira, ¿no? Basado en la Biblia, realmente no es Dios así, nuestro Padre Celestial siempre es bueno, ¿ok? Entonces, si nosotros no sabemos analizar la Biblia, obviamente tenemos maestros de la palabra que nos enseñan. Yo no lo sé todo, siempre aprendo de otros, obviamente. Pero respecto a este tema nos da una seguridad, mire que nosotros, no siendo judíos, estamos contemplados en un plan eterno. Por eso dice, ahorita leímos que había un pacto eterno. El autor de los Hebreos habla de un pacto eterno, sí. Si bien es cierto, los que dicen que vienen de una promesa, bueno, respetamos su punto de vista, porque ellos creen que el libro de los Hebreos va dirigido solamente al pueblo judío, y tienen razón, va dirigido a un pueblo judío que estaba dispersado en aquella época, ¿no? Un pueblo judío. Sin embargo, debemos entender que en la misma carta a los Hebreos, el apóstol Pablo les habla a los Hebreos en el capítulo 5 y el capítulo 6 les habla acerca de Abraham, más bien el capítulo 6, siendo exacto. Le habla de una promesa, le habla de Abraham, le habla acerca de Abraham. Entonces, cuando Dios hace referencia a Abraham, lo hace con la finalidad de dar a entender esencialmente que a ese hombre
se le ratificó y se le confirmó todo aquello que venía ya propuesto desde la eternidad en Cristo Jesús. Dios haciendo un pacto con el Hijo. Si bien es cierto, usted no lo va a encontrar, por decirlo así, en Génesis. No va a decir, bueno, es que el Padre hizo un pacto con el Hijo, Dios creó los cielos, la tierra, Dios al ser humano lo hizo a su imagen, a su semejanza. Y no va a encontrar como una frase que diga Dios haciendo un pacto con el Hijo. Pero cuando llegamos al nuevo pacto, cuando llegamos a la revelación de Jesucristo, cuando Dios le revela al apóstol Pablo, Dios le revela al autor de los Hebreos que hay un pacto eterno. Y ese pacto eterno en Hebreos 13:20, pues se ha dicho que viene, que es la ley de Moisés. Si fuera la ley de Moisés, no tendría por qué el autor de los Hebreos haber hablado acerca de Abraham, porque menciona a Abraham. Pero aquí en Génesis 12:3, mire, dice, serán en ti, Abraham, benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, si se fijan, no excluye personas. No excluye gentiles, o sea, gentiles son todos aquellos que no son judíos, pues. En la Biblia, cuando te habla de gentiles, vienen siendo todas las naciones excepto Israel, excepto los israelitas. Si se ha dado cuenta, dice todas las familias de la tierra, significa e incluye todo tipo, incluye todo tipo de raza, todo tipo de características, todos los seres humanos de la tierra, específicamente todas las familias de la tierra. Entonces Dios no hace excepción de personas. Él vino y estableció en Cristo Jesús un pacto eterno, pero que a los antepasados se les fue mostrándole por sombras, tipos y figuras, fue mostrándoles acerca de la muerte de un cordero. Por ejemplo, Adán peca en Génesis capítulo 3, capítulo 2. Sin embargo, a pesar de que peca Adán, Dios dice que sacrifica un animalito y los cubre de pieles. Es decir, ya ahí les está mostrando que había alguien que habría de venir y que desde la eternidad se propuso como alguien que tenía que morir por la humanidad. Es muy importante entender esto. Muy bien, saludamos a Julio César, al pastor Julio César Carbonell. Ricas y abundantes bendiciones, dice desde Belladupar, Colombia. Muy bien, le enviamos un abrazo y un saludo, pastor Julio César Carbonell. Muy bien, entonces, para que me entienda, el Cordero de Dios es para toda la humanidad. Cristo es para todos. Cristo murió por mí, Cristo murió por usted, Cristo murió por los indígenas allá en la sierra, Cristo murió por los alemanes, Cristo podemos decir que murió hasta por Hitler. Sin embargo, Hitler, ¿qué cree? Pues no recibió lo que Dios hizo por él. Es importante que como seres humanos nosotros recibamos esa gracia maravillosa que es ese favor que no merecíamos. Cristo muriendo por la humanidad, llevando el pecado de la humanidad. A Él se le cargó el pecado, 3 horas de tinieblas, le cargó el pecado de usted y el mío. 3 horas de tinieblas, a Cristo se le cargó la naturaleza de pecado, para nosotros podernos dar esa naturaleza divina, la naturaleza de Dios, como dijo el apóstol Pedro. Ahora bien, es importante entender en los análisis bíblicos que debemos de hacer, o por lo menos en lo más básico, es entender lo que viene narrando el autor. Y lo otro esencial es a quién va dirigida la carta, a quién va dirigido el libro, muy importante. Por ejemplo, carta a los Gálatas, capítulo 3, ahí se nos habla acerca de este tema. Gálatas capítulo 3, por favor. Versículo 6, y menciona a Abraham. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea, Abraham fue contado como justo, ¿estamos de acuerdo? No fue salvo en su tiempo, pero era la hueste de cautivos que estaban presos. Dice que en algo que se llamaba el seno de Abraham, todos los espíritus que estaban o murieron antes de Cristo, como Abraham, Isaac, Jacob y todos ellos, Moisés, estaban en un lugar a un lado del Hades o Seol. No sé si has escuchado acerca de Seol. Bueno, lo que clásicamente la gente dice infierno, pues. Ese lugar, Hades o Seol, Cristo dijo que estaba en el corazón de la tierra, ese lugar de sufrimiento. Sin embargo, donde estaba Abraham, donde estaban todas esas personas, estaban en el seno de Abraham, cerca de o a un lado de lo que le llaman el Hades o el Seol, en el corazón de la tierra.
Sin embargo, estos hombres que murieron, dice, su fe le fue contada por justicia. Ellos tuvieron que creer algo. ¿Qué fue lo que creyó Abraham? Para que su fe le fuera contada como justo. ¿Qué significa un justo? De acuerdo a la palabra de Dios, un justo es aquel que Dios lo ha declarado inocente a pesar de ser culpable. Todos nosotros, hayamos hecho lo que hayamos hecho, todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios cuando no tenemos a Cristo. Todos, todos los seres humanos son muertos espirituales sin Cristo. Todos están separados, todos, sin excepción alguna. ¿Por qué? Porque están muertos espiritualmente hablando. El espíritu de ellos está separado del espíritu de Dios. Eso significa muerte. Cuando las personas vienen y creen en Jesucristo, ¿qué cree que sucede? Viene el espíritu de Dios y se une al espíritu del hombre. Y ahora ya no son más dos, ahora son uno. Cristo y el ser humano son uno en el espíritu. Por eso hay la importancia de entender vida eterna. Vida eterna no es que usted se muera y me voy a ir al cielo con Dios. Sí incluye, pues. Pero vida eterna podemos experimentarla aquí en la tierra. La vida eterna es Cristo en nosotros, habitando juntamente con nosotros, unidos a nosotros. Eso es la vida eterna, ¿sabía? Por eso no todo el ser humano es hijo de Dios, según la Biblia, ¿no? No lo que yo digo, ¿ok? No todo ser humano. Muy bien, ahora tenemos que entender, a Abraham le fue contada por justicia que la fe, pero ¿en qué creyó Abraham para que su fe le fuera contada por justicia? Bueno, en Génesis 12:7 dice que este hombre levantó un altar. Cuando se levanta un altar en el Antiguo Testamento, literalmente es que hay un cordero que se va a sacrificar, se va a derramar una sangre, se va a quemar un cordero prácticamente, y esto podemos decir que es un pacto, donde en la antigüedad los pactos, cuando se realizan entre dos personas, es que llega un acuerdo como llegó creo que Isaac y Abraham llegaron a acuerdos con personas y siempre sacrificaron animalitos, y lo que hacían era derramar la sangre y partir el animalito en dos, para que ambas personas que habían realizado el pacto, ese es un pacto bilateral entre dos personas, ambas personas pasaran por en medio juramentando en cumplir la parte que a ellos les corresponde del pacto, ¿ok? Y la persona que incumpliera el pacto, ¿qué cree que pasaba? Tenía que morir. Por eso en Génesis 17, Dios hizo un pacto de la circuncisión humana. Cuando el hombre falló en Génesis 15 Dios hizo un pacto con Abraham y fue incondicional o unilateral, donde usted cuando lee Génesis 15 se va a dar cuenta que es Dios pasando por en medio, como una antorcha de fuego que pasaba por en medio de los animalitos que estaban partidos por la mitad. Era Dios cruzando por la mitad y Abraham no tuvo que cruzar. ¿Por qué? Porque ese pacto en Génesis capítulo 15 es literalmente Dios haciendo un pacto y representando un pacto eterno que había hecho entre el Padre y el Hijo, para el Hijo venir a sacrificarse aquí a la tierra. Ese era literalmente. Entonces, todos los pactos, sacrificio de animales, todo ese sacrificio de animalitos que hubo en el Antiguo Testamento, donde levantaban un altar, donde Noé levantó un altar también, sacrificó animalitos. Abraham levantó, no nada más en Génesis 12, versículo 7, sino en Génesis capítulo 13 levantó otro altar. En Génesis capítulo 15 Dios le dice que partieron unos animalitos por la mitad y literalmente se vio un fuego cruzando por el medio de los animales, es decir, Dios sellando el pacto eterno. Dios manifestando que en la eternidad Él ya había propuesto un pacto y solamente venía a mostrarle a los hombres aquello que en la eternidad ya estaba hecho, aquello que en la eternidad Dios propuso en su Hijo, sacrificar al Hijo. Sin embargo, hay personas que escuchan cuando dice el Padre y el Hijo decidieron sacrificar, ¿no? Hay personas que dicen, qué malo es Dios. ¿Cómo Dios envió a su Hijo a sacrificar al mundo? Bueno, porque es un pacto eterno, es un común acuerdo entre los dos. Ni el Padre le dijo, Hijo, tienes que ir, no, el Hijo decidió. Además, en Juan capítulo 10, mire, ahí vamos a ver algo trascendental para que vea el amor de Cristo y el amor del Padre. Juan capítulo 10.
Ahorita leo el versículo bíblico. Aquí lo tengo, Juan capítulo 10, versículo 18, léalo. Mire, vea el amor de Cristo para usted, vea el amor del Padre para ustedes, véanlo. Dice Jesucristo, nadie me quita la vida, ¿estamos de acuerdo? Bueno, si lee el versículo para que vea que es Jesucristo hablando, para que me entienda. El 17 dice, por eso me ama el Padre, mire. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Es decir, nadie le quitó la vida a Jesucristo, ¿sí? Aunque obviamente que se usaron a los fariseos, se usó a Poncio Pilato, se usó al soldado que lo latigó, se usó a aquellos soldados romanos que lo traspasaron en clavos, aquellos que lo crucificaron en esa cruz. O sea, obviamente seres humanos participaron, ¿no? Pero Jesucristo, en otras palabras, Jesucristo era la voluntad perfecta del Padre y del Hijo venir a manifestarse en ese gran amor. Nadie me quita la vida. ¿Qué dice? Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. ¿Se da cuenta? O sea, nadie le quitó la vida, Él la puso. Si Él decide no poner su vida, ¿usted cree que los mentados soldados romanos lo hubieran crucificado? La verdad, ¿no? Versículo 18, por favor. Juan 10, 18. Nadie me quita la vida, otra vez, mire, sino que yo de mí mismo, ¿qué? La pongo. Pero dice, tengo poder para ponerla y también tengo poder para volverla a tomar. Impresionantes palabras. Y lo dice, este mandamiento recibí de quién. ¿Se ha dado cuenta? Pacto significa un pacto bilateral entre dos personas, vaya, significa un acuerdo de voluntades. Eso significa un pacto, un acuerdo de voluntades. Y en ese acuerdo de voluntades, esto fue desde la eternidad. El Cordero, como dice 1 Pedro 1, 18, 19, que leímos ahorita, era ya destinado el Cordero desde antes de la fundación del mundo. Es decir, no surgió hace 2025 años, pues el Cordero no. Se manifestó hace 2025 años, pero él es eterno. Desde antes de la fundación del mundo ya estaba el proyecto eterno de venir a morir por la humanidad. ¿Se ha dado cuenta? No es algo que surgió como que falló Adán y como que vamos a ver qué improvisamos para rescatar a la humanidad. No, un pacto eterno es algo que hizo entre el Padre y el Hijo. Ahora se preguntará, pero en la Biblia, ¿dónde dice pacto eterno? Bueno, ya lo leímos en Hebreos 13:20. ¿Por qué Hebreos 13:20 si es un pacto en la eternidad entre el Padre y el Hijo? ¿Y por qué no es Hebreos 13:20? ¿Por qué no se refiere al pacto de la ley de Moisés? ¿Por qué no? Bueno, porque el mismo autor de los Hebreos, en el capítulo 6 a los Hebreos los lleva y los hace reflexionar respecto a lo que Dios hizo con Abraham. Y si Dios hizo algo con Abraham, es mostrarle algo que ya había hecho en lo eterno. Algo simbólico, algo en lo natural, Dios tenía que mostrárselo al ser humano para entender que venía un Cristo eterno a manifestarse en carne y a morir en la cruz. Pero Dios fue tratando con el ser humano poco a poco, a través de que, mira, Abraham, ve las estrellas del cielo, Abraham, así como ves las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Como la arena del mar, y Dios mostrándole en figuras, tipos, sombras, simbolismos, mostrándole la venida de Cristo. Siempre fue así. Entonces, cuando hablamos de pacto eterno, significa que Dios iba dando a conocer también por algo que le podemos llamar pactos transitorios o temporales, mostrando un Cordero eterno. Ok, siempre se iba a hacer. Saludamos al pastor Armando Tombar desde Colombia también, que nos ve y dice saludos, mi amigo y pastor Sergio, bendecido pastor, un abrazote por allá hasta Colombia, la tierra del café y la tierra de Pablo, ¿verdad? Algo así. Bueno, eso ya no existe, ¿no? Muy bien. Ok, entonces vamos a analizar lo que viene narrando el autor de los Gálatas. ¿A quién iba dirigida la carta de los Gálatas? Porque se ha pensado que va dirigida a dos públicos, judíos y gentiles, es decir, no judíos. ¿A quién va dirigida esta carta? Para que Pablo diga estas frases, mire, Gálatas capítulo 3, versículo
versículo, bueno, el 14 en adelante, por favor. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Si se fija, menciona a Abraham, ¿ok? La bendición de Abraham alcanzara a los gentiles a fin de que por la fe reciban la promesa del Espíritu. Hermanos, el 15 dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, es decir, confirmado, nadie lo invalida ni le añade. ¿Se ha dado cuenta? Nadie. Ahora bien, si está hablando Abraham, vamos a leer el 14, vamos a leer el 15, el 16, perdón. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Entonces, de repente nos habla de Abraham, de la bendición de Abraham, pero de repente menciona aquí la palabra promesas en el 16. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo. Entonces las promesas que Dios hizo a Abraham eran también para qué, en lo natural eran para Abraham, pero en lo eterno, en lo espiritual, en la sustancia, ¿cómo le puedo decir? En algo que no era natural, en lo eterno era Cristo. Si Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, ¿a quién cree que se estaba refiriendo también? ¿En quién iban a ser benditas todas las familias de la tierra? En Cristo. ¿Ok? Y entendemos que Génesis 12:7 se sacrificó un cordero. Es decir, toda promesa que hizo Dios siempre la respaldó con un pacto. Nunca hay una promesa sin un derramamiento de sangre de un cordero, no tiene legalidad, ¿sabía? De acuerdo a la cultura de la que estamos hablando, no estamos hablando aquí latinos, pues. De acuerdo a esa cultura, siempre una promesa se tenía que confirmar y darle una legalidad. Para que fuera legal una promesa siempre tendría que ser basado en un sacrificio de un animalito donde ambas personas se juramentaban, etcétera, ¿ok? Y pasaban por el medio y se comprometían a cumplir uno. Pero ¿qué creen? En la Biblia hay pactos unilaterales también. Hay pactos unilaterales y el de Génesis 15 es un pacto unilateral. Aunque la palabra unilateral no venga, pero las condicionantes para que se cumpla un pacto unilateral o incondicional se dieron en Génesis 15. Abraham no tuvo que hacer nada. Fue Dios el único que pasó como una antorcha por el medio de los animalitos. Abraham no hizo nada. Y fue cuando le dio la promesa de un descendiente. Y no nada más el descendiente era Isaac, sino el descendiente era también Cristo. Según en Génesis capítulo 15. Ahora bien, versículo 17. Bueno, a Abraham fueron hechas las promesas y también ¿a quién? A Cristo, ¿estamos de acuerdo? A Abraham fueron hechas las promesas, pero también a Cristo. Versículo 17, y luego de promesas de repente aparece la palabra pacto. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga, es decir, no invalida. No lo abroga para invalidar la promesa. Ahora, ¿por qué dice el versículo? Estamos hablando del 17, ¿no? Para ponerlo por ahí en pantalla, por favor. El pacto previamente ratificado por Dios, ¿para quién fue el pacto entonces? ¿Con quién tuvo que confirmar el pacto Dios? En el tiempo de Abraham. En lo natural fue con Abraham hacer un pacto, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Con Abraham hizo un pacto. En Génesis 15 ahí dice, haré un pacto. Bueno, vamos a Génesis 15. Para que vea que estamos. Génesis 15, versículo 18, por favor. Ahí quedó confirmado el pacto de Dios para con Cristo. En aquel día, Yahvé o Jehová, como le quiera llamar, en aquel día hizo Yahvé o Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia de esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande. Y luego en ese mismo pacto, si usted se va un poquito más atrás, para que vean las condicionantes o la manera en que el pacto se dio, vaya, le dice entonces, versículo 6, Génesis 15:6.
Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte por heredar esta tierra. Él respondió: Señor Jehová, versículo 8. Él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que te he de heredar? ¿De qué estaba hablando aquí? De una herencia. ¿Sabía que la herencia es un pacto también? La palabra en griego, la palabra es diatekes para referirse a pacto. Y la palabra diatekes, como se menciona en Gálatas capítulo 3, no está hablando de pactos bilaterales entre dos personas, sino estaba hablando de pactos unilaterales. La palabra diatekes se refiere exclusivamente cuando alguien se compromete a cumplir o a hacer algo a favor de alguien. Es decir, como una herencia es un pacto. ¿Sabe que una herencia es un pacto unilateral? Donde una persona más decide y una persona decide cumplir ese pacto de prometer dar algo y la otra persona solamente recibe los beneficios del pacto. Y eso se llama herencia, y la herencia es un pacto. La herencia también es un pacto, pero es un pacto unilateral. El problema es que la mala información a veces se ha entendido pacto, dice, bueno, es que yo pacto contigo y somos dos personas. En el ámbito natural existen los dos tipos de pactos, había bilaterales y unilaterales. En el ámbito espiritual, respecto a las escrituras, también existen los dos tipos de pactos, bilaterales como el de Génesis 17 y unilaterales como el de Génesis 15. Génesis 15, versículo 6, y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Luego le dice, versículo 8, el 7, perdón, y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de la tierra de Ur para darte a heredar, ¿qué? ¿Se ha dado cuenta? Dios está prometiendo una herencia ahí, ¿ok? Y está hablando de tierra. Y él respondió: Señor, ¿en qué conoceré que te he de heredar? Y él le dijo: tráeme una becerra. ¿Se ha dado cuenta? Inmediatamente Dios promete una herencia, inmediatamente: oye, tráeme una becerra, vamos pactando. ¿Se ha dado cuenta? Tráeme una becerra, ¿y qué más dice? De 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió, ¿por qué? Dice, por la mitad. ¿Se ha dado cuenta? Los parte por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol, es decir, el versículo 12, mas a la caída del sol sobrecogió un sueño a Abraham, y aquí que el temor, una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará esta tierra y será esclava allí, será oprimida 400 años. Dios dando una palabra de sabiduría. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, etc. Y dice el 18, entonces en aquel día Jehová hizo un pacto el 17. Y sucedió puesto el sol, mira, aquí viene el pacto, viene el sello del pacto. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía ¿o qué? Un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba ¿por dónde? Por entre medio de o entre los animales divididos. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿en qué momento dice aquí que Abraham también pasó por el medio? No dice. ¿Por qué Dios se veía a través de una antorcha pasando por el medio? ¿Por qué? Porque Dios le quería mostrar a Abraham, el pacto que yo hice en Cristo Jesús con mi hijo, Abraham, ese pacto tú no tienes que hacer nada, hijo. Yo ya te lo di y te lo voy a dar por gracia, es decir, la salvación la tienes por gracia. ¿Qué tienes que hacer para poder ser salvo? Creer en Jesucristo como tu Señor y Salvador, como el que vino a pagar el precio y sacrificarse por ti. ¿Qué necesitas? ¿Ayunar 40 días para ser salvos? ¿Necesitas darle de comer a los huérfanos, a las viudas? ¿Qué necesitas hacer? Nada, Abraham. Es un pacto que yo proveí de cordero. Yo me proveí de cordero, como dice en Génesis 22. Jehová se proveerá de cordero. Hasta Génesis 22 Abraham lo entendió. Jehová se proveerá de cordero cuando iba a llevar a su hijo al monte Moriah. Pero esa es otra historia que luego vamos a hablar, ¿ok? Luego vamos a ver. Sin embargo, aquí era una antorcha de fuego, pasaba por medio de los animales, Dios sellando el pacto y dando a entender a Abraham que solamente existe ese pacto como el único pacto eterno que venía
un Cristo eterno a morir en la cruz y pagar el precio que la humanidad no podía pagar para rescatar y redimir a esta humanidad, sean judíos o sean gentiles. Porque se ha creído por un grupo de personas, hermanos en Cristo, que el sacrificio físico de Jesús ya no fue para gentiles, solamente fue para los de la ley, porque los de la ley eran los que sacrificaban animales, y bueno, dista mucho de la verdad, porque pudimos ver en Génesis 12:7 que Abraham sacrificó animales, y usted se va a Génesis 8 y Noé sacrificó animales, levantó un altar y hizo un sacrificio. Entonces el sacrificio de animales no era nada más para los de la ley, ya antes de la ley ya existía el sacrificio de animales, porque era un tipo, sombra, figura, un simbolismo de Cristo, pues. Entonces, ¿pasaba una antorcha por el medio, sí o no? Era Dios pasando y sellando el pacto. Y luego dice el 18, en ese momento, ¿qué dice? Génesis 15:18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es el pacto? A tu descendencia daré, es decir, vas a tener beneficios, Abraham. Ahora, ¿qué le pide Dios en ese pacto? Abraham, yo voy a hacer algo y tú vas a hacer otra cosa para que correspondas al pacto. No, Abraham, yo te voy a dar un descendiente, le dijo. Cuando dice que le iba a dar un descendiente en Génesis 15, no necesariamente se refería a Isaac. ¿Sabía que se refería a Cristo? Génesis 15, un poquito más atrás. Versículo 1, por favor. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa, ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, es decir, no me has dado descendiente. No me has dado prole aquí, que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te va a heredar. Y parte de eso, mi hermano, eso de que un hijo te va a heredar, no necesariamente se refería a Isaac. Se refería a la descendencia de Abraham que leímos en Gálatas 3:16, la simiente es igual a descendencia. ¿Quién era la descendencia según Gálatas? Cristo. ¿Se ha dado cuenta? Cristo era el descendiente de Abraham, pero entendamos que Abraham le habla Abraham cree por Isaac, pero Dios le habla de alguien en lo espiritual, es decir, Cristo, de donde iba a nacer el Cristo, vaya, para que me entienda. Iba a nacer que de alguien, de un ser humano, Dios preparó un vientre de un ser humano, Virgen María. Dice en Hebreos 2:14, no sé, Hebreos 2, por ahí, no recuerdo, que Hebreos por ahí 10, algo así. Dice que Dios le preparó cuerpo. Más me preparaste cuerpo, dice. Hablando Cristo Jesús, más me preparaste cuerpo. Significa que de la descendencia en la carne de Abraham, iba a venir a nacer, ¿qué? En la carne el Cristo. Iba a venir a encarnarse el Cristo eterno, el Hijo de Dios eterno venía a encarnarse. Y lo iba a hacer a través de la descendencia física de Abraham. ¿Ok? Hebreos 10:5 dice, entrando en el mundo, algo así dice. Hebreos 10, versículo 5. Por lo cual entrando en el mundo, ¿quién estaba entrando en el mundo? El Hijo de Dios, Jesucristo. Dice, sacrificio, ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Se da cuenta? No participó ni la genética de José ni la genética de María. Participó solamente el Espíritu Santo, poniendo un embrión en el vientre de María, de la Virgen María. Por eso dice que le preparó un cuerpo. ¿Se da cuenta? Mandamos un saludo al pastor Federico Lara, desde allá de Portland, Oregon, le enviamos un saludo. Muy bien, entonces en ese mismo entendimiento, en Génesis 15 dice que pasaba una antorcha por medio de los animales, Dios confirmando un pacto unilateral donde no tuvo que participar Abraham. Eso es muy importante entender.
Era un pacto unilateral, no era bilateral. No era que, Abraham, te voy a bendecir, pero ¿qué? Tienes que cumplir el requisito tú, Abraham, de hacer algo para poder recibir. No es así. Pero ¿qué cree? Abraham se desespera. Según Génesis 16, Abraham se desespera. Abraham se desespera, ¿y qué cree que hace Abraham en Génesis 16? Le ayuda a Dios. No espera la manifestación del pacto unilateral. No espera donde Dios le dijo, te voy a dar un hijo. Y Sara le dice, bueno, pues llégate a la esclava, Agar, y tengamos un hijo, porque era normal, en la cultura de Oriente era normal tener un hijo con la esclava, ¿sabía? Era muy normal. Si no le daba hijos la esposa, pues era normal que de la esclava podían tener hijos. Pero ya no sucede en la actualidad, por favor. No sea mañosín. Ya no se usa con la sirvienta, por favor. Por el amor de Dios. En Génesis 17, Dios, en Génesis 16, Abraham falla, la riega, ¿y quién cree que nace? Pues nace Ismael, el hijo de la esclava, Agar la egipcia. Entonces, esa no era la voluntad de Dios. No era más que fuera Isaac el descendiente. ¿Ok? Simbólicamente muy importante eso. Simbólicamente hablando, como una sombra, tipo y figura. Pero en Génesis 17, lo más chistoso, que ya no se sacrificaba un cordero, no se derramaba sangre de un cordero. ¿Qué cree? Se tenía que derramar sangre humana. Entonces surge el pacto de la circuncisión. Al 8º día, dice la ley de Moisés, circunciden a todo varón nacido en su casa. Ahora, ¿qué creen? Como Abraham le ayudó a Dios a tener un bebé, porque Dios no esperó no esperó esa promesa, no esperó lo que Dios le había prometido en un pacto a través del sacrificio de un animal, sino dice Abraham, pues hay que ayudarle a Dios. Como muchas personas en la actualidad, no se espera lo que Dios lo que Dios quiere manifestar a través de Cristo, pues. Se desesperan y hay que ayudarle a Dios. Entonces, al ayudarle haciendo obras a Dios, entonces nace Ismael. Entonces dice Dios, bueno, voy a hacer un pacto. Es decir, el pacto de Génesis 15 no se interrumpe, sino que hace un nuevo pacto, y ahora el hombre tiene que sufrir. Porque fue la primera vez que empieza a sufrir Abraham. Y circuncidó a sus hijos, a su hijo, circuncidó a todos los siervos de su casa, porque qué culpa tenían, ¿va? Y así sucesivamente. Vamos a Génesis 17, ahí sí Dios le pone un requisito. Vamos a hacer este pacto, Abraham, te va a doler, obviamente te va a doler. Eso representa, en otras palabras, un dolor físico en el ser humano. Representa que el hombre básicamente no esperó lo que Dios hizo en el pacto de Génesis 15, no esperó la manifestación unilateral de parte de Dios, sino que el hombre quiso añadirle a través de sus obras. Y bueno, realmente tiene un gran simbolismo todo esto, porque cuando vamos a Génesis 17, por favor, vamos, para que vea que este pacto sí es bilateral, entre dos partes. Versículo 12, por favor. Bueno, el del 11, Génesis 17, 11. Ahí viene. Bueno, desde el 10 para entender la palabra pacto, ¿ok? Entonces, pacto en griego es la palabra diateques, y en Gálatas 3, lo que significa esa palabra, que es un pacto unilateral donde alguien se compromete a heredar. Eso significa la palabra diateques, una herencia. Tan es así que creo que en Hebreos 9 te lo traduce como herencia. Aunque ahorita no lo vamos a ver, pues. Ok, entonces estamos viendo Génesis 17, versículo 10. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Y mire, ahora aquí no es Dios no es sacrificándose un animalito, ¿se da cuenta? Sino, no es derramando la sangre de un animalito, sino ahora es que será circuncidado todo varón de entre vosotros. Es decir, ahora hay que derramar sangre humana.
algo tiene que derramar. ¿Por qué se tenía que circuncidar el prepucio del varón? ¿Por qué? Porque de ahí fue la parte donde falló el hombre para tener una descendencia que no era la descendencia que Dios quería, pues, en Isaac. Entonces, mire, vamos a leer el 11, por favor. Haré un pacto. ¿Cuál es el pacto? Que Dios iba a dar algo. Génesis 17. Vamos a leer un poquito ahora el versículo 7, por favor, antes del 11. Y estableceré mi pacto entre mí y tu descendencia, después de ti en tus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Génesis 17:7. Ahora, la palabra perpetuo, muchos la han malinterpretado y creen que es eterno. La palabra perpetuo no es más que perpetuar, por ejemplo, perpetuar por ciertas generaciones. No necesariamente tiene que ser un pacto eterno, porque este pacto de Génesis 17, ¿qué cree? Es el mismo pacto de la ley de Moisés. Es el mismo pacto, y es que el que dio origen a la ley de Moisés. Pero la ley de Moisés tuvo su cumplimiento, ¿sabía? Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Él dice, consumado es. Cumplido está. Todo lo que se tenía que cumplir de la ley ahí estaba en la cruz del Calvario. Es decir, hasta ahí llegó la ley de Moisés. Ya no tiene aplicación actual. Por eso estableceré mi pacto entre mí y tu descendencia, después de ti, tus generaciones, por pacto perpetuo. Perpetuo, insisto, no es eterno. Es perpetuo por las generaciones. Perpetuado por ciertas generaciones, pues. Para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y luego Génesis 17:8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras y toda la tierra de Canaán que heredas en heredad perpetua. Seré el Dios de ellos. Si se ha dado cuenta, son las mismas frases de Génesis capítulo 15, casi las mismas frases, porque te dice, daré a tu descendencia esta tierra, etc. Aquí la diferencia es que era condicional este pacto. No, Dios iba a dar algo, Dios no iba a dar algo sin pedirle nada al ser humano. Veamos más adelante, por favor. Versículo 10 otra vez. Y este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti, y será circuncidado todo varón entre vosotros. El hombre ahora ya tenía que cumplir una parte. ¿Cuál era la parte que tenía que cumplir el hombre? Circuncidarse. Segundo, versículo 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, será por señal de pacto entre mí y vosotros. Y era de edad, dice el 12, Abraham de 8 días será circuncidado, todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero, el extranjero, etcétera, ¿no? Y aquí viene, mire, las consecuencias de no cumplir este pacto. Veamos las consecuencias. Veamos. Vamos a leer un poquito más adelante, aquí lo tengo, permíteme. Es importante entender esto porque este pacto sí traía muerte de los seres humanos. Vamos al... Creo que viene en el 16, casi al final, un poquito. O en el 17. Vamos al 17 un poquito. Entonces nos quedamos ahí. En el versículo 15, por favor. Dijo también Dios a Abraham, Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas será Sara, será su nombre, y la bendeciré también y te daré de ella hijos, y la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes saldrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, hombre sin ellos ha de tener hijo.
y Sara de 90 años. Y dijo Abraham, Dios, ojalá, y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. O sea, Abraham seguía terco en que donde él le había ayudado a Dios, ese era lo correcto, para que me entienda. Fíjese lo que le contesta Dios a Abraham cuando le dice, ojalá Ismael viva delante de ti. ¿Qué quiere decir ojalá Ismael viva delante de ti? Lo que le quiere decir Abraham a Dios es que, mira, lo que yo hice ayudándote, hice mis obras y salió Ismael, pues Ismael también que viva delante de ti, que, o sea, que sea parte del pacto. Veamos lo que le contesta a Dios en el 19. Génesis 17, 19. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como por pacto perpetuo de sus descendientes. Sara tu mujer dará a luz un hijo, y en cuanto a Ismael también te he oído, he aquí que le bendeciré, le haré fructificar. Es decir, Abraham intercede porque Ismael sea la persona, el descendiente del pacto, y Dios le dice, no, Sara es la que te va a dar el descendiente que yo estoy hablando, ¿ok? Eso es lo que le está diciendo Dios. ¿Por qué? Porque en Gálatas capítulo 4 se nos habla literalmente que Sara representa el nuevo pacto y Sara representa a aquellos que vienen en libertad, y Agar representa a aquellos que vienen en esclavitud. Es decir, todo el pueblo de Israel que no ha recibido a Jesucristo. Todo el pueblo de Israel que no, ¿sabe que los israelitas ahorita no creen en Jesucristo? Bueno, casi no sé si el 99%. Entonces dice más adelante Génesis capítulo 17, versículo, en cuanto a Ismael te he oído, y aquí le bendeciré, haré fructificar y multiplicar en gran manera, 12 príncipes saldrán de él, etc. Mas yo estableceré mi pacto, dice 21, con Isaac, otra vez, nuevamente, mire, mas yo estableceré mi pacto ¿con quién? ¿Con Ismael o con Isaac? Con Isaac, ¿estamos de acuerdo? Mas yo estableceré mi pacto, estamos hablando del 21, con Isaac, el que Sara te dará luz por este tiempo y el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael, su hijo, todos sus siervos nacidos en su casa, etcétera, e hizo y lo circuncidó. Este pacto era condicional, porque Dios promete algo y el hombre tiene que cumplir circuncidándose. Sacrificios humanos, sacrificándose, el hombre tiene que cumplir el pacto con sufrimiento, para que me entienda. El hombre tiene que cumplir con obras, es decir, yo hago, tú haces. Y ese es el origen de la ley de Moisés. Si va a Deuteronomio 28, y estas son las bendiciones que te sobrevendrán, sí, si tú guardas todos mis mandamientos. Yo te bendeciré, sí, pero si guardas todos mis mandamientos, cumples todos mis preceptos, es decir, yo te bendigo, pero si tú cumples. Pacto bilateral entre dos partes, Dios hace y el hombre se compromete a hacer, pero ese no era el pacto que Dios estableció en Cristo Jesús, ¿sabía? ¿Por qué cree que bajo la ley murieron muchas personas? ¿Por qué cree que bajo la ley moría el sumo sacerdote cuando entraba sin santificarse al lugar santísimo? Y se le tenía que poner una campanita porque podía caer muerto. ¿Por qué cree que bajo la ley muchas personas, infinidad, miles de personas, tuvieron que morir porque infringieron la ley de Moisés? No era el pacto que Dios quería hacer. Siempre fue el pacto en Cristo Jesús. Siempre fue el pacto en Cristo Jesús. Así es que cuando entendemos todo esto y que vemos que usted no tiene que vivir literalmente por obras, no tiene que vivir y entender que usted tiene que ayudarle a Dios, y menos para su salvación, que la salvación fue gratuita y fue dada solamente por Él. Él se proveyó del Cordero, Él proveyó a Cristo Jesús, y a través de Cristo Jesús, entendiendo que Él derramó su sangre por usted para redimirlo y pagar el precio y sacarlo del mundo de las tinieblas, cuando entiende que a través de Jesucristo somos justificados, es decir, Dios nos ve totalmente como si nunca hubiésemos pecado. Dios nos ve, en Cristo Jesús, Dios nos ve totalmente absueltos de toda culpa en Cristo Jesús. Pero ¿cuál es el requisito? Que usted esté en Cristo Jesús. Si no, seguirá siendo un muerto espiritual. Digo, le decimos por los que están en internet, seguirán siendo muertos espirituales separados de Dios. Ese es el asunto que necesitamos
entender que venimos de algo eterno, de un pacto eterno que Dios estableció en Cristo Jesús. Y con esto terminamos y saludamos a los que nos... Bueno, ya no alcanzamos a ver, pero el próximo domingo vamos a ver, a los que nos ven por internet, vamos a ver el tema de... Bueno, el mismo tema, ¿no? Pero vamos a ver a quién iba dirigida la carta a los Gálatas. Es importante entenderlo. ¿Por qué el apóstol Pablo les tiene que hablar de un pacto ratificado para con Cristo? ¿Por qué tiene que hablar desde Génesis 15? Creyó a Abraham y le fue contado por justicia. ¿Por qué los llevó Abraham a los Gálatas? Si realmente la audiencia a quien iba dirigida la carta a los Gálatas era judíos y gentiles, y no solo a gentiles, entonces estarían mal interpretando la carta, en primer lugar. Y hay muchas características de la carta de los Gálatas para entender que Dios vino a morir Cristo por toda la humanidad. No creo que nada más se sacrificó por judíos. Sí es cierto que los judíos sacrificaban animalitos, sí es cierto. Porque era Dios mostrándole a los judíos para decir, bueno, pecaste durante todo un año, bueno, hay que sacrificar un animalito, hay que derramar una sangre para cubrir tu pecado durante todo un año. Sí es cierto que existía ese sacrificio de animales, pero el sacrificio de animales venía antes de la ley, con Abraham, venía desde Noé, venía desde Adán. No era algo que surgió bajo la ley. Por eso le digo, Cristo se sacrificó por toda la humanidad, sean judíos y sean gentiles. Él derramó su sangre por todos. ¿Por qué? Porque toda la humanidad estaba muerta espiritual. Toda la humanidad estaba separada de Dios. Toda la humanidad no tenía a Dios en su vida. Toda la humanidad. Por eso la naturaleza de pecado, la muerte espiritual que entró por Adán, toda la humanidad la tenía. Y si decimos que Cristo nada más murió por los judíos porque ellos sacrificaban animales bajo la ley, estaríamos limitando, es decir, como el calvinismo que tiene, el sistema calvinista que tiene una expiación limitada. Es decir, Cristo muriendo y sacrificándose nada más por los judíos, y a los gentiles no. Los gentiles serían salvos no porque Cristo se sacrificó por ellos, según cree una forma de pensamiento, pues una teología. No porque Cristo se sacrificó por ellos, sino los gentiles, es decir, no judíos, iban a ser salvos solamente por la fe en Jesucristo, pero no porque Cristo murió y se sacrificó por ellos. ¿Se ha dado cuenta? Póngase, pídemosle gracias a Dios. Ya es mucha información el día de hoy. Mucha información que dimos. Muy bien, pues saludamos al pastor Federico, Alexa, saludamos a la hermana Laura González también, que nos está viendo desde Sonora, México. Nos envía un saludo. Rosalo Morales, que nos ve de Los Ángeles, California. Y bueno, en algunos videos ahí que he estado conectada la hermana Ana Rosa, también de Mazatlán, y de repente no veo sus comentarios, por eso no la he saludado aquí personalmente. Pastor Edgar Ramírez, John Kings desde Lerdo, Durango, Julio César Carbonell acá, ministro acá de Colombia, el pastor Armando Tobar acá de Colombia también, que nos está viendo, y el pastor Federico Lara acá de Portland, Oregón, Alma Lara, Damián y todos los demás que se conectan ahí de Portland, Oregón. Y el próximo domingo pues continuamos analizando la carta un poquito, a quién iba dirigida la carta a los Gálatas. Padre, te damos gracias en Cristo Jesús, Señor. Te honramos por la oportunidad de poder conocerte, Señor, adorarte, exaltarte en todo tiempo. Gracias por la vida que nos diste, por la vida de Cristo, que depositaste en el interior nuestro, Señor. Gracias, Señor, porque esas promesas que se le dieron a Abraham y que fueron confirmadas con pacto de sangre, no es más que lo que representaba todo lo que tú hiciste desde la eternidad en Cristo Jesús, proveer un cordero. Y que ese cordero tenía que venir a manifestarse, pero tenía que mostrarlo a los hombres. Que alguien tenía que venir a pagar el precio y derramar la sangre para quitar el pecado del medio, y para pagar y redimirnos y pagar el precio completo por nosotros, Señor. Que tenía que venir un cordero un día a la cruz del Calvario, a que Él se le cargaran todo el pecado de la humanidad.
Si a Él no se le carga el pecado nuestro, nosotros ahorita estuviéramos con esa naturaleza de pecado, estuviéramos muertos espirituales. Pero gracias a ti, Señor, que un día decidiste en tu pacto eterno mostrar al maravilloso Hijo de Dios manifestado en carne en una virgen, y que creció y se desarrolló en un pueblo, en una nación, pero si bien es cierto, venía a morir por toda la humanidad. Gracias porque nosotros venimos de ese pacto eterno que fue manifestado también en la época de Abraham, donde tú tuviste que hacer todo, Señor. Tú proveíste el Cordero que murió por nosotros, donde nosotros no tuvimos que añadirle a la salvación, solamente recibimos por la fe al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, y a través de Él podemos tener vida y vida en abundancia, Señor. Gracias por la vida eterna, gracias por el Cristo eterno, gracias por ese proyecto y propósito eterno que tú hiciste en Cristo Jesús. Te adoramos, Padre, te exaltamos y te bendecimos, porque has sido fiel, porque nunca fallas, porque nos cuidas también, porque somos tu iglesia y tu cuerpo, y dices que tú sustentas y cuidas a tu cuerpo, a tu iglesia, Señor. Gracias porque en este caminar en la tierra, Señor, siempre te exaltaremos, te honraremos y te adoraremos, y declararemos que eres el único Dios y la vida eterna. Gracias, maravilloso Espíritu Santo, porque tú nos muestras lo eterno en Cristo Jesús, y porque tu poder está manifestándose en este tiempo para restaurar a lo mejor alguien que esté enfermo con una enfermedad incurable por ahí. En el nombre de Cristo Jesús creemos que es tu poder sanador operando a través de estas redes sociales, a través de estos medios, restaurando órganos, porque por las heridas de Cristo Jesús dice tu palabra que fuimos sanados. En el nombre de Cristo Jesús, restaurando al enfermo, al que está a lo mejor desahuciado, Señor, con una enfermedad incurable, pero es tú proveyéndoles vida a través de estos medios, en el nombre de Cristo Jesús. Y aquel que no tiene a Cristo en su corazón puede decir: Señor Jesús, sé que moriste por mí en la cruz, y sé que un día de lo eterno apareciste en la tierra para pagar el precio que yo no podía pagar. Por eso creo que te recibo como mi Señor, mi Salvador y mi Dios. Y gracias te doy por la vida eterna que depositas en mi interior, y porque soy una nueva creación, soy una nueva criatura, lleno del Espíritu Santo y con la vida del Cristo eterno implantada en mi espíritu. Gracias, Señor, por unirme a ti. Gracias por la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues démosles un fuerte aplauso a Cristo Jesús, porque Él es bueno. A nuestro Padre por ese plan eterno. Pues nos despedimos de los que están ahí por internet. Les enviamos un abrazo y próximo domingo continuamos análisis del origen y a quién iba dirigida la carta a los Gálatas. Les enviamos un abrazo a todos, bendecidos en Cristo. Si alguien necesita una oración por sanidad, podemos ministrar el poder sanador del Espíritu Santo. Por alguna dolencia, una enfermedad o lo que pueda venir a su cuerpo, podemos ministrarle. Y saber que lo que Dios habla a través de su palabra, y saber que lo que Dios habla en su palabra, Dios siempre lo va a respaldar con la manifestación de su poder. Por eso